¿Qué tal amigos de Siete Novenos? Bienvenidos a un programa más. Hoy con un tema que ya resulta reiterativo, ¿no? Una vez más, incertidumbre en lo que va a ser el futuro de Cristian Cueva. El vicepresidente del Pachuca ya confirmó que no va a seguir en el cuadro mexicano, inclusive él junto a otro grupo de jugadores que eran los de más alto salario, ¿no? Van a dejar de pertenecer al club y la gran pregunta es, ¿a dónde irá? El tema de Boca es una mentira enorme. Fue a raíz de un comentario que hizo Gareca en una entrevista que había hablado con Riquelme y demás, porque el propio presidente de Boca señaló que no sabe absolutamente nada. Y yo no veo a un equipo como Boca haciéndose de un 10 como Cueva por la poca continuidad que viene teniendo, ¿no? Compañero, ¿cómo están? Buenas noches. Hola Julio, ¿cómo estás? Un abrazo. Sí, no, difícil lo de Cueva a Boca, ¿no? Pero no preocupa que Cueva pueda llegar a Boca, lo que me preocupa es que Cueva una vez más está sin equipo. Eso es lo que me preocupa. Si llega a Boca o no llega, no hay problema. El problema es que a dónde va a jugar, ¿no? Porque ya Pachuca ya declaró que no lo necesita. Y entonces, ¿a dónde va a ir Cueva? Esa es la gran pregunta, ¿no? Solo sumó 49 minutos en el Pachuca. Mauricio. Hola, ¿cómo están muchachos? ¿Qué tal? Bueno, sí, realmente no tuvo tampoco facilidades para jugar, dada la situación, pero creo que todos vamos a coincidir en que el mejor Cueva fue el que llevó a Sao Paulo, cuando lo pide pausa, cuando evidentemente ese buen momento, ese buen instante de Cueva, asistiendo, anotando, coincide incluso con el Cueva que vimos en Asunción, ¿no? Ese Cueva que supo manejar los tiempos de Perú, que incluso fue el mejor del partido, que tuvo la oportunidad de anotar, de asistir. Fue un tipo que dominó el juego como él quiso, ¿no? Fue de esos jugadores que realmente se apoderó de ese partido y dejó muy buenas conclusiones sobre su labor. Yo creo que a partir de eso, Cueva no tuvo la continuidad de ese primer inicio, de ese primer impacto quizás en Brasil, y después le costó en Rusia, le costó ahora en México, le costó en Santos con Sampaoli. Así que creo que eso no le juega una buena pasada para sus intenciones de volver a estar de repente en un gran nivel, teniendo la continuidad y evidentemente los partidos que uno necesita para mostrar de qué es capaz. Ahora, Checho, buenas noches. ¿Por qué le costó a Cueva? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Estaba escuchando ahí lo de Boca también. Ameal dijo, fue muy claro en decir que es más de la prensa viene eso, ¿eh? Porque Boca no sabía nada de la intención de llevarse a Cristian Cueva. ¿Por qué le cuesta más a Cristian Cueva? Porque es un jugador que no sabe todavía que es un profesional. Creo que es un jugador que cuando estuvo en la selección y cuando fue titular, para mí fue uno de los mejores jugadores en la era de Ricardo Gareca. Siempre fue un jugador que rindió bien en la selección, fue un jugador de esos que le gustan a Ricardo Gareca. Acuérdense que Ricardo Gareca le gusta esa clase de jugador peruano y siempre rindió bien. Lamentablemente el problema en Cueva es en los equipos. Siempre tiene problemas con los técnicos. No siempre Cristian Cueva, y si lo veo, se lo digo, va a tener un Ricardo Gareca en los clubes donde vaya. Claro. ¿Me entiendes? Ese técnico que lo trata como, digamos, que lo engríe. Hay técnicos que son así, ¿no? Que los engríe, que le habla bien, que lo pone siempre, que le aguanta muchas cosas. No siempre va a tener esos técnicos. Entonces, ahí es donde está la equivocación de Cristian Cueva. Él tiene que darse cuenta que es un jugador de selección, es un jugador extranjero, digamos, porque ha jugado en varios lados del extranjero, pero realmente todavía no se mete en la cabeza que el jugador, para rendir, tiene que ser profesional, cuidar de su cuerpo, cuidar su vida, y lamentablemente en este caso no está haciendo eso Cristian Cueva, por eso tiene muchos problemas en los equipos donde ha ido, porque jugador y es muy buen jugador, y si él se decide a ser profesional, a cuidar su cuerpo, a jugar, puede jugar escuche bien, en cualquier lado, hablando no sé, de cualquier lado de él puede jugar, puede llegar a jugar, pero lamentablemente me parece que la mentalidad no está puesta en el verdadero profesional. Ahora, técnicos como Gareca, paternalistas y demás,
¿Le hacen daño a jugadores como Cueva? Yo creo que no. Yo creo que depende de cómo es cada uno, ¿no? Yo creo que un entrenador tiene que ser un punto medio entre general, como se dice, y paternalista, ¿no? Hay los técnicos que necesitan, evidentemente, la cercanía del jugador para poder llegarle, y hay otros que no, porque saben que teniendo de repente ese acercamiento, puede hacer de que el mismo entrenador no decida bien, ¿no? Yo creo que tiene que ser un punto medio. Ahora, sí es cierto que con Gareca se sintió más cómodo porque fue un técnico que evidentemente le buscó las facilidades, pero si vemos de repente los contratiempos que vivió en Santos, podemos definir de que no estuvo bien físicamente para empezar. Es más, en su momento en Brasil tuvo que contratar incluso un preparador físico para que el futbolista pueda caber en la forma de jugar del propio Sampaoli. Y otra cosa más también, al comienzo con Santos jugaba quizás de enganche. El técnico cambia la formación y de ahí desaparece Cueva, ¿no? Cuando decide de que se olvida del enganche y cambia a jugar 4-3-3, se olvida Pero, del o sea, jugador. todos tienen la culpa menos Cueva. No, no, yo creo que el que tiene la culpa es él, O sea, evidentemente. no hay Es el que otro, ¿no? el que A no ver, estuvo, digamos, con el rendimiento para poder sobresalir en un equipo como ese. Por mucho a más. ver, Uno fue el físico y el comportamiento también. sí, quiero preguntarte a ti, Mauri, porque tú de fechas conoces mejor que yo. ¿Cuándo juega en Sao Paulo Cueva, que la rompe, la destruye? El primer año, después de la Copa América Centenario. Año, Lo pide año. Bauta 2016. 2016. 2016. E Ya. incluso muchos tenemos la idea o de repente el recuerdo del juego que hizo en el Clásico contra Corinthians, que termina dando 2 asistencias, termina anotando, termina siendo el mejor jugador y desde ahí se gana el cariño del hincha de Sao Paulo. Ahora, eso Checho, quiero terminar, dame un toque. Entonces, del dale. 2016 al 2020, ¿cuántos partidos completos ha jugado Cueva? Un jugador que da tanta ventaja en la vida personal, no podemos esperar que en la vida deportiva pueda tener esa regularidad que buscamos todos, ¿no? Eso está clarísimo. Mira, Alan, voy a hacer un recuento rápido, ¿ya? Nada más de lo que hizo en Liga, en los torneos domésticos. Por ejemplo, su primer año, 2016, en Sao Paulo juega 24 partidos, marca 7 goles y tiene un buen año. 2017 juega 28, hablamos de una cifra regular, 28 partidos, 3 goles. Ese mismo año, año siguiente, 2018, juega solamente, en total, 3 partidos. 3 partidos con Sao Paulo, que es muy poco. 18, Muy poco. muy poco. En el Krasnodar juega 15, no hace goles, ni asistencias. En Santos, 2019, hablando solamente de Liga, juega 5 partidos. Juega solamente 5 partidos, los demás juegan Copa, ¿no? Pero en Liga solamente juega 5 y no tiene goles. Y en Pachuca juega 2 juegos y evidentemente no marca Suma 49 minutos. Checho, ¿tú querías decir algo? Y un técnico paternalista, como tú dices, Julio. Yo creo que el técnico paternalista no hay. ¿Sabe por qué? Porque hay técnicos que sí se enamoran de algunos jugadores. Cuando hablo de enamorarse, no hablo del argot futbolístico. En el sentido Claro. de que hay jugadores que sí son, digamos, que necesitan, esa llegada del técnico. Hay muchos técnicos que tienen mucha llegada. Yo he visto técnicos que tienen más llegadas al jugador y con eso son los que triunfan, que trabajos. Te lo digo de verdad, he visto técnicos. O sea, que no tienen poco trabajo, pero como tienen llegada el jugador se mata por esos técnicos. Y en este caso, Claro. Gareca, si bien es cierto, tiene algunos jugadores, como el caso de Cueva, no sé, puede ser Yotun también, 3 o 4 jugadores que él realmente le gusta su juego y así, y es lo que te decía recién, Cueva le ha dado a Ricardo Gareca lo que él quería de él. Entonces, ha pasado tantas cosas extrafutbolísticas que Gareca nunca ha salido, digamos, a retarlo, digamos, Sí. en la prensa a Cristian Cueva. Siempre ha salido, no a defenderlo, pero nunca, digamos, Ya. ha salido ese Gareca, que explosivo para retarlo a nivel, digamos, prensa a Cristian, ¿no? Claro, Checho, pero ¿hace cuánto que Cueva no le da a Gareca lo que Gareca espera de él? Bueno, adentro de la cancha, digamos, adentro de la cancha, se ha visto, ahora último, ¿no? Porque lamentablemente el futbolista juega con su físico.
si tú estás mal físicamente, así seas Messi, Maradona, Claro. ¿Cuál es el no último vas a partido? jugar mal, ¿Cuál es el ¿entiendes? último partido de Cueva con la selección que uno puede decir qué partidazo se metió Cueva? Yo lo vi, a pesar del penal que erró el primer partido, en el Mundial a Cristian Cueva lo vi que no jugó mal, ¿eh? Ojo, Contra siempre Dinamarca. fue, exactamente, siempre la pidió, siempre fue al frente, más allá de haber errado el penal, siempre trató de jugar, no jugó mal un Mundial Cristian Cueva. Lamentablemente todos nos acordamos de pasó con el penal. Pero de ahí adelante no ha tenido continuidad, no ha tenido equipo, le ha ido mal, como dice Mauricio. Entonces, cuando el futbolista tiene eso y no estar con un técnico como Gareca, lamentablemente no le va a ir bien, ¿no? Y lo que es preocupante ahora es que con la coyuntura que vive el mundo, con todo este tema de la pandemia, los equipos van a ser mucho más cuidadosos a la hora de fichar un jugador. Y ahora tenemos a un Cueva que de por sí, porque si hay alguien más equivocado que Cueva es el representante, ¿no? Entonces, Cueva y el representante creen que Cueva sigue valiendo X. Y los clubes no están para pagar X. O sea, ¿a qué club va a llegar? ¿Va a terminar volviendo al fútbol peruano? ¿A dónde va a llegar? Porque también ya los jugadores, hoy en un mundo tan globalizado, empiezas a averiguar, Mauricio acaba de buscar, por ejemplo, cuántos partidos jugó y ves que Cueva no tiene un ritmo sostenido desde el 2016. Ponle con la selección hasta el 2018, si quieres. Pero, Hay un declive. total. Sí, hay un declive. Y en Ahora, un fútbol que hoy te exige más lo físico. Ahora, Julio, esto habla también, bueno, yo recuerdo un partido en el que, debido al mal momento de Cueva, es que Gareca también varía un poco la forma, pone tres al medio, incluso apuesta por Aquino, Tapia y Yotun, perdón. Eso invita a creer de que, evidentemente, el jugador es más importante que el sistema y que la táctica, ¿no? Eso está clarísimo. Ahora, porque yo creo que lo que manda realmente en los equipos no solamente ese número, sino la interrelación que puede haber de los jugadores dentro de ese sistema y de esa forma empleada, porque yo creo incluso también, para ratificar esto, que no hay orden posible que gane un partido sin depender exclusivamente de lo que pueda hacer el jugador, ¿no? No hay un orden que pueda trascender sin depender del jugador mismo, y por eso que también A varía. ver, a mí, ¿Alan? sí, a mí me parece que Cueva, y nadie va a discutir eso, es un jugador que tiene muchas condiciones, ¿no? Es un buen jugador. Sí, claro. Pero ¿qué pasa? No encuentra la regularidad afuera. ¿Sabes por qué? Porque en estos tiempos no puedes dejar un cachito. No puedes, no puedes. Entonces, en este fútbol de actualidad, en este fútbol de ahora, mucho prevalece el tema físico. Si no te cuidas, si no descansas, eso va a ser bien jodido que con la pelotita lo reemplace. La pelotita ahora es el acompañante, pero hoy te acompaña la pelotita y te tiene que acompañar el tema físico. Si no te acompaña el tema físico, muy bien. Hay otra cosa, Alan, hay otra cosa, y lo decía la otra vez que estuvimos con Zambrano. Él decía que en Boca Juniors llegaban los jugadores una hora antes, y ahí se iban al gimnasio, y ahí seguían después el entrenamiento en el gimnasio, se quedaban a patear. O sea, la competencia que hay en Argentina, lo decía Zambrano perfectamente, es increíble. Todos los jugadores quieren jugar, y lo decía también Cartagena. Todos los jugadores quieren jugar. El jugador argentino se mete en la cabeza que quiere salir extranjero, que quiere ir a la selección. Entonces, hay una cosa bien clara que tiene que tener el futbolista. El futbolista no puede ser hoy en día vago. Cuando digo vago, al futbolista le tiene que gustarle entrenar, le tiene que gustar el físico, le tiene que gustar el gimnasio. Son cosas que hoy en día han explotado. Antes veíamos, qué sé yo, los jugadores de antes, a veces jugaban caminando, solamente con la técnica y tocando el balón, pero hoy día la intensidad del juego, correr, meter, jugar, esto ya es todo, no es solamente jugar. Ya tienes que algunas virtudes que tiene que tener el futbolista. Y lamentablemente, si eres vago, no te gusta entrenar, no te gusta ir al gimnasio, no te gusta hacer las pasadas, no te gusta el trabajo físico, no te gusta el preparador físico, y solamente porque eres bueno o eres habilidoso o tienes buen pase en profundidad o tienes buena pegada, eso ya no te sirve. Porque si no corres en la cancha, el otro que está compitiendo el puesto por ti, te va a pasar por encima. Entonces, eso es lo que tiene que entender hoy día el jugador si quiere llegar a jugar afuera. Si no, como dice Julio, tendría que volver al fútbol peruano y otra vez
adaptarse al fútbol de acá, que no es un fútbol tan fuerte como el mexicano, como no sé, el de Estados Unidos, como el argentino, tanto fútbol que ya el brasilero, que ya hoy día te piden correr, jugar, tirar, no sé, tantas cosas que piden hoy día en el fútbol, ¿no? Es que, Checho, hoy no basta solamente con el talento, ¿no? Hoy también se Por eso. incorpora el rigor táctico, Sí, evidentemente también lo físico, que es muy importante. Hay entrenadores que le tienen pánico a la libertad del juego, hoy en día, ¿no? Porque entienden el fútbol solo desde ese orden sin excepciones. Porque la mayoría, por ejemplo, yo creo que esquematiza, que todo lo ve de esa manera. O sea, ningún jugador puede eludir, evidentemente, digamos, sus responsabilidades colectivas. Pero la capacidad individual, el ingenio, la inventiva, necesita de esa libertad para poder sobresalir, evidentemente. Y muchas veces los jugadores se nublan o se encierran, dada justamente, digamos, esta noción de juego. No sé si me va a entender. Hoy necesita otras cosas más para que el jugador pueda desarrollarse plenamente Lo que pasa es que en favor de su libertad para poder resolver. el nivel de profesionalismo cambió. O sea, antes de repente podías ser un buen profesional y el talento te ayudaba. Hoy el tema del estado físico va por encima. O sea, a mí me parece una monstruosidad lo de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, ¿no? Ahí está un ejemplo. Volvió a Juventus y volvió mejor físicamente que cuando se fue y más veloz. Porque el tipo lo único que hacía era trabajar. O sea, y tiene 34 años. Por supuesto. ¿No? Quiere ser mejor, Julio, quiere ser mejor. Y de repente ya lo es y él quiere seguir siéndolo. Exactamente. ¿No? Sabe que no se puede, él, Cristiano, no se puede quedar mirando una película o tomándose un helado o saliendo a pasear, que cosa que lo puede hacer, ¿no? O sea, es una forma de decir. Porque sabe que está Messi que se está entrenando fuerte, que está Messi que tiene otra cosa. Claro. Que hay tantos monstruos hoy en día, y él para ser mejor a esa edad tiene que entrenar, viejo. Claro, ahora, diciendo eso yo te digo, por ejemplo, de repente Cueva siente que detrás de él en la selección no hay nadie, pues. Y ahí es donde yo creo que puede haber un error de Gareca. Porque, por ejemplo, Benavente. O sea, si los vamos a poner como jugadores en la misma posición, ojo, ¿eh? Más allá de que, obviamente, el gusto del técnico y demás. Pero Benavente y Peña tranquilamente podrían cumplir la función de Cueva. Hoy Peña más seguramente. Pero lo que quiero llegar es que, por ejemplo, Benavente, más allá de poca continuidad en algunos casos, nunca se ha sabido de él algo que vaya más allá de lo profesional. Es cierto. Y lo de Peña, desde que agarró una continuidad, ha sido constante. Es un chico que se entrena bien, que trabaja bien. Agarró un equipo como el EMEN y dijo, bueno, acá me quedo y empiezo a darle. Pero Cueva no termina ni siquiera de adaptarse a un lugar y ya se va. O sea, yo creo que Cueva se va a dar cuenta cuando sea tarde que estuvo en Sao Paulo. O sea, pudo haber hecho historia en un equipo de los mejores del mundo. Cueva se tiene que dar cuenta que el fútbol Cueva se tiene que dar cuenta que el fútbol no dura para siempre. Y se tiene que dar cuenta ya, en realidad. Sí, claro. ¿Qué edad tiene Cueva? ¿29? Exacto. O sea, el fútbol para Cueva tiene 5 años más y chao. Y chao. Y ojo, Alan, que todavía está. O sea, 29 años no es un jugador, digamos, para decirle que ya por la edad ya no puede jugar. Sí, 29 años todavía está. Y es buen jugador el tipo. Pero en 4 años, según la suma que he hecho con los datos de Mauri, ha jugado 79 partidos en 4 años, no te contrata nadie. En liga. Pero ¿por qué crees? ¿Por qué crees que ha jugado solamente esos partidos en 4 años? ¿Por qué crees? Porque no se entrena bien. No, exacto. Porque cuando lo ha habido... Ahorita le decía a los jugadores en Cristal, cuando yo trabajaba ahí, muchachos, a descansar, porque el descanso es parte del fútbol. Sí, seguro. Yo hoy creo que un jugador debe tener la facilidad para poder adaptarse a más de una posición. No solamente un futbolista se debe encasillar en decir, yo solamente puedo jugar de enganche o yo puedo jugar en una sola posición. Tiene que adaptarse para poder sobresalir en más de un equipo, ¿no? Porque eso es lo que tiene Peña. Peña te puede jugar de enganche, te puede jugar
digo en Europa, ¿no? Hoy, donde está jugando, te puede jugar al lado de volante central, te puede jugar hasta de extremo, como también lo he hecho antes. Un jugador que se puede adaptar a más de una posición porque tiene esa facilidad. Hoy el fútbol te pide eso, te pide mutar, te pide crecer. O sea, no solamente cerrarte en lo que uno sabe hacer, sino también poder ayudar en otras facetas y en otros lugares donde quizás en un principio uno creía que era imposible, ¿no? Yo creo que es un jugador que ha evolucionado. ¿Sabes dónde puede estar perdiendo mucho piso Cueva también? En el boca a boca, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy el técnico X de tal equipo, me ofrecen a Cueva, y yo levanto el teléfono, mando un mensaje y hablo con Sampaoli, y no creo que me digan cosas muy positivas. Puedo hablar con el técnico de Krasnodar y tampoco me va a decir cosas muy positivas. Puedo hablar con Rogerio Ceni y tampoco. Entonces ya, Gareca me dirá un montón de cosas buenas, pero ya de pronto tú dices, el que menos tiempo lo tiene es el técnico de una selección. Al jugador tú lo ves en el día a día. Y Claro, no solamente en el entrenamiento, sino en el comportamiento. Y hay algo, y Checho, corrígeme si me equivoco, los compañeros mismos, sea en club o en la selección, llega un momento en que se cansan de compañeros así. Sí, ¿O no? sí, por supuesto, claro, por supuesto, papá. ¿Por qué? Porque son jugadores que, como te decía recién, que cuando ellos están bien, te van a ayudar muchísimo en el equipo. Pero cuando ellos hacen cosas fuera de la cancha, que no son buenas, mientras uno se cuida, duerme, come bien, todo eso, se entrena bien, llega a la hora de los partidos, y lamentablemente un jugador que es bueno, pero no puede ni levantar las piernas, porque hace 3 días se ha trasnochado, hace 2 días ha estado comiendo mal, viene con dolor de estómago, que bien, que entra al camarín, lo primero que hace es se va al baño, está como tan niño ahí. Entonces son jugadores que no se cuidan, viejo, ¿me entiendes? Entonces yo me cuido. Y un jugador que lo vamos a necesitar y no se cuida, entonces no está yendo de la mano con el grupo. Y no solamente es hablar de Cueva. Hay un 10 que tuvo Ricardo Gareca en Universitario, que la rompió. ¿Doni? Pasó por Doni Neira. Ahora, hermano, yo lo implementé la calidad del tipo es lamentablemente también fuera de la cancha. Lo primero que hacía es que parece que tenía problemas de sobrepeso, todo. Si ese chico se hubiese cuidado, ese chico, y bueno, ahí está otro jugador que Ricardo Gareca siempre lo llevó, lo hizo figura, lo hizo jugar, y gracias a uno que fue uno de los jugadores que se lo cambiaron. Entonces, son esas clases, el mismo Jan Deza en Alianza Lima. Se tuvo que ir a provincia, y que me disculpe el UTC de Cajamarca, se tuvo que ir al UTC para romperla y ahí volver otra vez a Alianza Lima. Llega a Alianza Lima y otra vez empieza con las indisciplinas, y es un jugador, escúcheme, cuando está bien, yo te hablo del tema futbolístico, a mí me pueden decir muchas cosas, pero el tema futbolístico, si el chico está bien y es profesional, este chico puede estar en la selección, porque juega bien, viejo. Pero lamentablemente, como son chicos que no saben que son futbolistas profesionales, que van más allá del futbolista, que cómo tiene que ser, lamentablemente quedan en el olvido, ¿me entiendes? Y eso le puede llegar a pasar a Cristian, si no se da cuenta a los 29 años que él le quedan 5 o 6 años en el fútbol y que tiene fútbol para jugar en cualquier lado. No, y además, perdóname, Mauri, y además está la competencia interna, ¿no? Hay competencia interna, hay jugadores que se quieren comer el mundo, hermano. Sí, y hay otros que tienen el compromiso en la cabeza. Está claro eso. Claro, eso es cierto. La competencia interna, es más, la competencia interna a veces lleva a que no te hables con el compañero. ¿Sabes qué ha pasado eso? ¿Por qué? Porque tú lo ves, llega, estoy de 9 yo, somos 3-9. Y yo llego, bueno, al entrenamiento a las 8, llego 15 para las 8, y estoy llegando al entrenamiento apurado, y ya lo veo que salen del gimnasio los otros 2-9. Entonces a mí ya me están comiendo. Y ya con solamente llegar 1 hora antes ellos, ir al gimnasio y empezar a prepararse dentro del entrenamiento, yo ya estoy perdiendo. ¿Por qué? Pero pasa que de repente hay equipos en los que jugarías tú, que llegaste más tarde que los otros. Y hay equipos, y según el técnico, según el técnico también. ¿No? Según el técnico. Tú me hablabas recién de Peña y me hablabas de Benavente. Es que son buenos jugadores, ¿me entiendes? Pero, no, y si no son del gusto del técnico, ¿qué pasa si no son del gusto del técnico? Sí, seguramente, pero el jugador también dice, bueno, si me está llamando, o sea, también es por algo, ¿no? Y entonces ya empiezas a mirar al compañero como diciendo, oye, ¿y cuándo? O sea, empieza a generar una incomodidad.
Y ojo que Gareca no va a ser eterno en la selección. Entonces mañana puede venir otro técnico y se y le no lo acabó puede llamar la más. selección. Claro. No lo puede llamar más. Mira lo que pasó con Cueva, con Pizarro, con Vargas. Vargas. Eran fijos para todos los entrenadores y de pronto llegó Gareca, tomó una decisión y chao. Y mira la fea forma en la que desaparecieron de la selección dos jugadores que en su momento fueron importantes. Pizarro sale en una camilla. Sí, es un caso también típico, ¿no? Para un jugador que llegó muy alto, como has puesto de ejemplo a Juan Manuel Vargas. Vargas jugó en muchas ligas importantes, creo que mostró un buen nivel, era referencia para Gareca en más de una posición, y que acabe así tan rápido su carrera, si juega así, creo que puede seguir por el mismo camino, ¿no? Dale, Checho. Ni la única excepción. Eso casi también le pasa al mismo Zambrano y al mismo Jefferson Farfán. Ojo que también Farfán estaba, digamos, con un piecito afuera. Después se comprometió Farfán y fue el Farfán que todos conocemos, pero él se compromete porque él decide comprometerse con Ricardo Gareca y con el señor. Porque, ojo, estaba con Vargas y estaba con Pizarro también. Farfán. Y ahora, mira que de repente también le pasó lo mismo y regresó otra vez. Advíncula también en su momento y vuelve y se quedó, ¿no? Pero, por ejemplo, mira el caso de Farfán. Posiblemente, no estoy afirmando, ¿no? Pero de repente, el no haberse entrenado bien en su momento, de repente hoy le pasa factura con tantas lesiones. Sí. Mira la cantidad de lesiones que tiene Jefferson. Sí, puede ser. A raíz de mira, yo desde Juan Carlos Basalar, que es un tema de mala suerte, no conocí a un jugador que se lesione tanto y tan seguido. A Basalar le pasaba todo. Sí. Ahora, ese es el caso de un jugador más experimentado, ¿no? Porque hay otros casos que también te invitan a creer eso, como el de Beto da Silva. Beto da Silva, ¿cuántos años tiene ahorita? 24, ¿no? ¿Y cuántas veces se lesiona por año? 5. Lo que pasa es que igual que el chico Iván Bulos también, que es un delantero que a mí particularmente me gusta muchísimo, pero tiene muchas lesiones también el chico, ¿no? Sí, pero en el caso de Beto da Silva yo creo que tiene... Sí, no lo he visto jugar 3-4 partidos seguidos. No menos. Entonces no te puedo decir mucho. O sea, en realidad creo que sigue siendo una ilusión de mucha gente, ¿no? Sí, tal cual. ¿No? De hecho, molesta, ¿no? Porque nos faltan más jugadores así, con esa jerarquía. Sí, es increíble. Y no las hay. No hay un jugador como Jefferson ahora. Bueno, ese es otro jugador que yo como ponía de ejemplo a varios jugadores. Ese es otro jugador que hay que poner de ejemplo, por ejemplo, ¿no? Porque no es mal jugador, no es mal delantero, la potencia que tiene. Cuando él empieza a jugar, como arranca de atrás, tiene buena pegada, pero lamentablemente lo único que vemos ahora de Beto da Silva es estando está en otra página menos en la deportiva. Está en otra cosa. Bueno, así no lo vas a ver, por ejemplo, a Reinaldo Cruzado, no lo vas, le hablo de Alianza, Reinaldo Cruzado, al Leo Butrón, no sé, a los mismos uruguayos que están ahí. Siempre ves o a uno o a Deza, o a Da Silva, o a Ascuez, que son jugadores que realmente son buenos jugadores y que el Perú necesita que ellos están bien, pero lamentablemente están con otro pensamiento. Y es ahí donde vuelves a la incongruencia de los dirigentes muchas veces, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hizo Cachito Ramírez para salir de Alianza? Y al mismo tiempo, ¿qué hicieron Deza, Gómez y Beto da Silva para llegar a Alianza? Entonces, ¿te das cuenta? O sea, jugadores que salen de un club porque ya. Pero jugadores que llegan sin tener mérito alguno. Claro, antes era más complicado llegar a Alianza, la U Cristal, ¿no? Antes era muy difícil. Jugar en primera nada más. Sí. A los jugadores les costaba más. Es más, debe haber muchos que en su momento se quedaron y no pudieron surgir y llegar, que hoy en día, si volvieran a hacer la carrera, te aseguro que llegarían, porque hay más facilidades que antes. Y el campeonato no es tan competitivo como antes, quizás. Mira, Checho, ¿cuánto te costó llegar a la U? Yo me tuve que ir del Boys 98-99, me tuve que ir a Deportivo Huanca, a Huancayo, a hacer 20 goles en Deportivo Huanca, y eso que venía de ser goleado en Boys, ¿no?
me tuve que ir a Deportivo Huanca a hacer 20 goles en Deportivo Huanca para poder tener la oportunidad de llegar a un equipo grande como Universitario. Y así todo, hice 18 goles en la U y tampoco pude llegar a seguir. Hoy en día hace 3 goles, 4 goles en un equipo y tiene 2, 3 años de contrato. Te dijeron 18 goles y te dijeron que por bajo rendimiento no seguían. Imagínate. Me tuve que, bueno, ahí me fui a mi tierra, Suyano. ¿Cómo? 18 goles hiciste en la U. Hice 14 goles en el campeonato, hice 3 goles en la Comebol, que era Comebol en el 2001, y le hice un gol en la Copa Libertadores al Junior de Barranquilla, y 18 goles en total. Pero me dijeron que por bajo rendimiento no podía seguir en Universitario, y me tuve que ir a Suyano otra vez a mi tierra, ¿no? Que gracias a Dios sí me recibió bien. Imagínate, Pero, ¿no? ¿Quién saca a los dirigentes por bajo rendimiento? Eran momentos difíciles de la U, en esa etapa. Sí, pero a lo que voy es que nadie se ponía tan fácil la camiseta de la U de Alianza de Cristal. No, antes tenía que tener un promedio de 20 goles para llegar a ser goleador universitario jugando en el fútbol peruano. Y además tenías que tener calidad, o sea, no todo era goles, tenías que jugar. Si no jugabas, no llegabas a eso. Bueno, yo creo que más en Alianza que en la U, porque en la U yo estuve ese año ahí y más allá de que había jugadores que jugaban bien como Paolo, como Grondona, pero también era un tema, digamos, de meter siempre, o sea, de dejar todo, ¿no? En vez de Alianza sí, tenías que, Alan, en la Alianza tienes que jugar bien. O sea, son diferentes, es lo mismo que compares a River con Boca, ¿no? Son diferentes juegos y cada uno tiene su forma de jugar o su historia, ¿no? Y en la U, si, por ejemplo, yo tenía que meter, estar siempre, dejar todo y tenía que hacer goles, pues, ¿no? Por supuesto. Si no, pero igual, lo mismo, así haciendo goles, chao. Y la importancia del ejemplo, ¿no? Porque si tú llegas a un equipo como la U, por ejemplo, y ves a Chemo, que era el mayor y demás, y lo ibas a ir a la cabeza del grupo corriendo, ¿qué te queda? No te queda. Pero si el referente no llega... El Puma Carranza, era un animal, eran unos animales para entrenar. Totalmente. Y tenías que estar al lado de ellos y parecía que estaba haciendo un té de Cooper cuando Chávez nos decía 10 minutos trote en la cancha. Esos 10 minutos parecía un té de Cooper. ¿Sabes? No, si se lo da vuelta y si te ibas atrás, ¿sabes qué? No jugaba. Muchachos, tenía que ir concentrado. Nos tenemos que ir, me voy a hacer un test de Cooper. Dale. Dale. Nos vemos, un abrazo para todos. No hacer un té de limón, Alan. Chao, muchachos, chao.